Es el tema primero, lo primero. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42 dice de esta manera: mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Que el Señor nos ayude y nos bendiga con su hermosa palabra. Hay una frase muy conocida y a esto hace alusión el tema de esta mañana. Hay una frase muy conocida para todos nosotros que nosotros usamos con frecuencia, la cual dice que primero, lo primero es primero, decimos nosotros. Lo primero es primero. Y eso es verdad, pero en cada persona hay diferentes prioridades. Eso debemos entenderlo. Eso todos nosotros lo hemos dicho más de alguna vez. Primero lo primero, dice uno. Pero fíjese que hay variación de persona a persona cuando dice primero lo primero, porque para cada persona hay diferentes prioridades. Entonces, de acuerdo a las personas, por ejemplo, lo que es primero para usted, tal vez no sea lo primero para mí. Y viceversa, para su familia, para su esposa. Puede ser que lo primero para usted no sea lo primero para esta persona. Las prioridades que usted tiene en su vida tal vez no sean las mismas prioridades que yo, que tenga en la mía. Y así con cada persona. Por ejemplo, hay personas que dicen, lo primero que yo hago cuando me levanto es tomar café, dice. Eso es lo primero. Entonces, lo primero para esa persona es una buena taza de café. Para otro, lo primero que yo hago es sacar mi mascota a la calle. Mire, entonces hay orden de prioridades. Cada quien tiene sus prioridades. Yo ni bien me levanto, dicen las personas, yo lo primero que hago es darle gracias a Dios. Ese es otro punto. Yo lo primero que hago es de una vez de la cama a la regadera, porque así me despierto. Mira, hay diferentes prioridades. Entonces, cada persona tiene sus prioridades. Y esto puede afectar como puede ayudar el rendimiento en nuestro día a día. Por eso, nosotros debemos entender estas cosas. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Entonces, eso, fíjese que nosotros podemos decidir con mucha frecuencia o podemos decir con mucha frecuencia que no tenemos tiempo. Pero a veces lo que no se tiene es interés. El tiempo se hace. El tiempo se debe hacer para algunas cosas. Claro, llevan su tiempo. Pero nosotros debemos entender estas cosas. Que la palabra prioridad, estamos en una época en donde pasamos muy ocupados con muchas cosas. Como vivimos hoy en día en el correr y correr, del trabajo a la casa, que del trabajo a la casa hacer un mandado, que aquí y allá, y todo es más rápido. Pero fíjese que con frecuencia nosotros decimos no tener tiempo, pero no tenemos tiempo porque no hay prioridades en nuestra vida. Actuamos a como vayamos pudiendo, nosotros no vamos y organizamos nuestro día, no organizamos nuestra vida. Nosotros en nuestra mente estamos diciendo, hay muchas cosas que van primero, otras que van segundo y así sucesivamente. Pero hoy vamos a aprender qué es lo primero. Lo primero es lo primero. No que todo lo demás no tenga importancia,
pero en el orden de prioridades debemos tomar un lugar muy importante para Dios. Pero poco a poco vamos a ir desarrollando. Por eso es que hoy con frecuencia también hay muchos, ¿cómo se llama esto? Muchas pláticas, muchas enseñanzas, abundan los libros, los temas en las radios, de cómo nosotros hacer rendir nuestro tiempo, cómo poner por orden de prioridades, qué es lo que es más importante para nosotros. Y fíjense que hay un sinfín de libros, programas, podemos decir también programas ya sea de la radio o televisión, que tratan de ayudar al hombre en poner en orden su día a día. Pero fíjense que eso a veces no tiene mucho éxito, porque la gente cada vez está más ocupada, más y más ocupada, y como resultado se vuelve más ansiosa. Porque cuando uno no tiene en primer lugar lo más importante, nosotros nos volvemos ansiosos, nos estresamos, porque nosotros no tenemos un orden de prioridades. Hoy se levantó con ganas de ir a correr, se va a correr. Si hoy se levantó con ganas, sin ganas de hacer nada, pues se queda sin hacer nada. ¿Qué por ver tele? ¿Qué por ver las redes sociales? No tenemos un orden de prioridades, y eso lo que pasa es que nos vuelve ansiosos, nos vuelve depresivos. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta estas cosas, porque cuando no tenemos un orden real de qué es lo primero, nos angustiamos, nos preocupamos, nos desesperamos al punto de afectar nuestra salud y a los que nos rodean. Cuando nosotros no tenemos un orden de prioridades y quién va en primer lugar en nuestra vida, qué es lo segundo que vamos a hacer, qué es lo tercero, lo que hacemos es nos volvemos ansiosos, nos angustiamos. ¿Y cómo no nos vamos a angustiar si muchas veces al que le debemos dar el primer lugar lo tenemos de último? Fíjense que yo he estado pensando en algo muy importante, que es por qué nosotros, si venimos de un mundo en donde no conocíamos al Señor, en donde nuestra vida hacíamos lo que queríamos y no nos funcionó, ¿por qué ahora que hemos encontrado a ese pan de vida, al amor verdadero, a nuestro Padre Celestial, hoy no le podemos dar el primer lugar en nuestra vida? ¿No se ha puesto a pensar usted por qué de esa manera tenemos que vivir? Cuando nosotros nos separamos de Dios y no le damos el primer lugar a Él, nos vamos a enfermar, nuestra salud corre peligro. Cuando nosotros no sabemos que a Dios debemos darle el primer lugar, o no queremos, o no accedemos, o no queremos, en otras palabras, sabemos que los que salen perdiendo somos nosotros, porque el primer lugar debería ser Dios. En estudio reciente hecho por asociaciones muy delicadas, americanas, de psicología, dicen que hoy en día los causantes del estrés principalmente son tres cosas: las enfermedades, el saber de las enfermedades, lo que se dice en la noticia, que una pandemia está empezando allá en China, una nueva pandemia, que enfermedades aquí, eso estresa. La inflación, el problema económico en los países, que es todo más caro, eso pone con estrés de sobremanera a cada persona. Y otra cosa es la violencia. Entonces son cosas que de alguna manera nos van afectando nuestra vida. Jesús nos enseña una y otra vez que el buscarlo a Él continuamente llenará nuestro corazón, llenará nuestras mentes de su paz. En toda su palabra el Señor nos habla que si lo buscamos a Él primeramente, vamos a tener paz en nuestra vida. Pero la pregunta es que yo le hago ahora a usted que está ahí pendiente de este programa: ¿por qué nosotros, sabiendo esas cosas, que buscar a Él traería paz a nuestra vida, seguridad, no lo hacemos? Porque en nuestro interior está querer tomar las cosas con nuestras propias manos.
Porque en nuestro corazón nos gusta llevar el timón de nuestra vida y no cederle lugar a Dios. Él es digno de toda confianza. Nuestra vida en nuestras propias manos fracasó, pero en las manos de Dios, hermano, hay seguridad, hay paz, hay temple, hay confianza, hay seguridad. Pero ¿por qué nosotros no aprendemos esas cosas? ¿Por qué nosotros hoy en día insistimos en tomar las cosas a como nosotros queremos? Y eso lo que trae para nosotros es angustia, es zozobra, es estrés, enfermedad, enojo, contienda. Entiéndalo usted de una vez, lo primero es lo primero. Y cuando nosotros queremos vivir de otra manera, por eso es que vivimos enfermos. Y uno se pregunta, ¿por qué estoy a medicina? ¿Por qué estoy tomando tanta medicina y no pasa nada? Es porque usted debe evaluar quién lleva el timón de su vida. ¿Quién es el que lleva el primer lugar en su vida? Por el contrario, el quitarlo el quitarlo a Él como nuestra máxima prioridad producirá en nosotros ansiedad, producirá miedo, angustia e inseguridad hacia el futuro. Hoy, con la ayuda del Señor, quiero plantear esta situación. Quiero mostrarles cómo Jesús nos enseñó a través de su palabra a cómo buscarlo a Él primeramente. Y todas las demás cosas no serán añadidas, como dice su palabra. O sea, Él nos enseñó. Por eso Él dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero si usted se fija ahora, nosotros estamos al contrario, buscando las cosas y luego lo buscamos a Él. Estamos en un orden invertido, cuando lo primero debe ser lo primero en nuestras vidas. ¿Y qué es lo primero? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, en uno de sus viajes, lo que acabamos de leer, el Señor se dirigía a Betania. Betania estaba situada al oriente de Jerusalén y estaba cerca del Monte de los Olivos. La distancia entre Jerusalén y Betania era aproximadamente de unos 3 kilómetros, estaba relativamente cerca. Ahí Jesús y sus discípulos tendrían este maravilloso encuentro con Marta y María. Fíjese qué tremendo, pues, porque toda la palabra de Dios nos enseña un porqué. Hay algo que cuando el Señor permitió que su palabra fuera escrita, hay situaciones como esas que nos van a enseñar, pero cosas tremendas en nuestra vida. La Biblia dice en el 38, versículo 38 que ya leímos, que Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Pero la Biblia continúa diciendo, María escogió la mejor parte. ¿Por qué dice de esa manera la palabra de Dios? Fíjese que quien lo invitó fue Marta, pero quien escogió la mejor parte fue María. Entonces la pregunta sería, si Marta lo invitó, ¿por qué ella, aquí en el texto bíblico no parece que ella escogió lo más importante? Si ella lo invitó, si ella fue la de la idea que se quedara ahí, la invitación la hizo ella. Entonces, ¿por qué dice que María escogió la mejor parte? Y eso es lo que hoy vamos a entender. Y para ser más preciso, ¿sabe por qué María sale pues representando en primer lugar ahí que ella escogió lo más importante? Porque ella sí supo que era lo primero que había que hacer. Entonces, por eso nosotros, aunque muchas veces queramos que Dios se quede en nuestra casa, aunque queramos que Dios obre en nuestra vida, no le estamos dando el primer lugar. Una invitación, imagínense, lo invitó para que se quedara en su casa. Ahora que ya está el Señor en su casa, ahora ella
se pone a hacer sus quehaceres. Sí es cierto que para él, pensando en él, pero no le estaba dando el primer lugar. Entonces, sentarse a los pies de Cristo significa la disposición pronta para recibir su palabra y sumisión a su autoridad y para entender la dirección en su vida. Entonces, ¿por qué María escogió la mejor parte? Porque ella entendió que era lo primero que había que hacer. Y al sentarse a los pies de él, eso significaba disposición pronta, disposición rápida para lo que él debía hacer en su vida. Ella entendió que con invitarlo no era suficiente, que había que estar ahí un momento, que estar ahí delante de él, y eso significaba sumisión a su autoridad. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, que creemos que con invitar al Señor eso es suficiente. Por eso estamos viviendo una vida raquítica hoy en día los cristianos. Por eso vivimos angustiados, porque aunque hemos invitado al Señor a nuestras vidas, no le estamos dando el primer lugar. Y eso es un problema serio para nosotros, mis amados hermanos, porque quizá nosotros con nuestros labios hemos querido invitar al Señor que se quede con nosotros, pero nuestra actitud cuando ya está Él ahí es poner nuestra preocupación, nuestro primer lugar en otras cosas. No hemos entendido qué es lo primero, y lo primero es lo primero. ¿Por qué resalta que María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada? Porque se sentó a los pies del Señor. Hermano, entonces tengo que estar todo el día ahí. No, fíjese que no es eso, sino que hacer primero lo primero. ¿Qué deberíamos de hacer cuando nos levantamos para no estar preocupados? Primero lo primero, estar con el Señor. No quiere decir que no va a ir a trabajar. Está diciendo que lo primero es lo primero. Y cuando colocamos a Dios en primer lugar, nuestra angustia, nuestro temor se va. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, que hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Usted cree que por preocuparse, usted cree que por darle la espalda a Dios y buscar primero las cosas le va a ir mejor? Está equivocado. Las cosas van a cambiar cuando pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. No es por decir toma el primer lugar, sino con nuestra actitud realmente le debemos de demostrar al Señor que Él es el primero en nuestra vida. Pero ¿en quién consultamos cuando vamos a tomar decisiones? ¿A quién consultamos? Muchas veces a las condiciones que estamos viviendo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por más estrategias que hagamos, si estamos poniendo a Dios en segundo lugar, en tercer lugar o en último lugar, por más esfuerzos que hagamos, no nos irá bien en la vida. Y eso que muchas veces nosotros bendición le llamamos a las cosas puramente materiales. Recuerde que el diablo también le ofreció al Señor todo lo material y Él lo rechazó con tal de hacer la voluntad de Dios. Porque hay bendiciones que vienen a nuestra vida, por así decirlo, que vienen de parte del enemigo para nuestras vidas. Por eso es que mucha gente después se aleja de Dios, porque creyendo que Dios los ha bendecido, ahora con todo lo que tienen, no tienen tiempo para lo primero. Y primero es lo primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso dice que María escogió la mejor parte. ¿Y cuál fue? Poner a Dios en primer lugar. Entró y automáticamente ella se puso a sus pies al recibir su palabra, dirección para su vida. Con su actitud se sometió a ella. Con su actitud dijo: Señor, tú eres lo más importante aquí. De ahí luego voy a ayudar y voy a hacerte comida, pero primero es lo primero. Entonces, esto era porque María estaba haciendo, a pesar de que en aquella época las mujeres no podían sentarse a los pies de un maestro. Esto era una ofensa, pero Jesús se lo permitió.
Si no entendió en aquella época que una mujer se sentara a los pies de un maestro era ofensivo, pero Jesús se lo permitió. ¿Por qué? Porque ella con su actitud estaba diciendo que era lo más importante. Es que no se puede vivir diferente si nosotros nuestra relación con Dios no es lo primero. No vamos a alcanzar lo que anhelamos, lo que nuestro corazón necesita. Y aunque usted debe entender que lo que necesitamos no es necesariamente lo que queremos, o lo que queremos no es necesariamente lo que necesitamos. Por eso es que Dios muchas veces no nos da lo que nosotros queremos, porque no lo necesitamos. Nosotros pensamos que sí, pero Dios sabe que no. Por eso algunas respuestas son negativas a nuestra vida. Y ahí es donde nos enojamos. Ahí es donde nosotros estamos haciendo preguntas a Dios. Ahí es donde no entendemos y muchas veces nos decepcionamos. Porque no hemos entendido que Dios sabe más que nosotros. Que ninguno de nosotros podemos ganarle a Dios en inteligencia. Pero dígame una cosa, ¿acaso es Dios el primer lugar en su vida? Porque primero es lo primero. Y si ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida va a cambiar. Pero muchas veces nosotros queremos las cosas, exigimos a Dios, reclamamos a Dios. Queremos torcerle el brazo a Dios para que nos dé las cosas, pero Él no es el primer lugar en nuestra vida. Marta lo invitó. Solo entró y ella empezó a hacer otras cosas para él, pero no era lo más importante. Es que ese es el punto. Era importante, sí, pero lo más importante era estar allí. Después va a haber tiempo para hacer eso, pero lo primero es lo primero. Cuando nosotros invertimos este proceso de poner en primer lugar a Dios, los que sufrimos las consecuencias somos usted y yo. Téngalo usted por seguro. Pero cuando nosotros queremos que nos vaya bien, el orden es primero lo primero, y lo primero es Dios. Por eso María fue resaltada por el Señor, porque le dice: Marta, María ha escogido la mejor parte, y lo más tremendo, la que no le van a poder quitar. ¿Por qué no se la pueden quitar? Porque ella escogió lo más importante. ¿Acaso no es importante mis hijos? Sí es importante, pero lo más importante, lo primero es buscar a Dios. ¿Cómo va a guiar usted a sus hijos si Dios no es lo más importante para usted? Primero lo primero. No estamos diciendo que sus hijos no sean importantes, su matrimonio. Bien, es importante y de hecho sea responsable. Pero ¿qué es? Primero lo primero. Tengo un gran viaje a Guate. ¿Cuál es lo primero? Ir a echar combustible, revisar sus neumáticos. ¿Por qué eso sí lo sabemos? ¿Por qué decimos si voy a salir para la ciudad capital y voy a ir a llenar el tanque, voy a revisar el carro, su aceite, líquidos de freno, clutch y todo? Porque eso sí lo sabemos. Ahora en el viaje de la vida nosotros queremos vivir al contrario. Cuando nosotros, usted y yo, hemos comprobado que nuestra vida en nuestras propias manos no sirve, vamos a fallar. Nos pusimos nosotros en primer lugar, fallamos. Hemos puesto al diablo en primer lugar y nos falló también. Hemos puesto hasta la suegra, si usted quiere, en primer lugar y nos falló. Su matrimonio nos falló. Ponga en primer lugar a Dios, amado hermano, hermana, amigo que nos estás viendo, amiga que nos estás viendo. Busque a Dios en primer lugar y todas las cosas van a ir encajando al modo de Dios. Porque cuando nosotros no entendemos qué es lo primero, todas esas partes nos las van a quitar. Pero Jesús le dijo: María ha escogido la mejor parte. ¿Y sabes qué otra cosa? Nadie se lo puede quitar. Porque cuando usted busca a Dios en primer lugar,
Cuando usted hace lo primero, porque lo primero es primero, nadie le va a poder quitar esa paz. Usted sabe en quién tiene fundada su esperanza, en quién tiene su confianza, en quién tiene usted su fe, su convicción, su esperanza, su confianza. Eso es lo que pasa en nuestras vidas, que muchas veces nosotros no tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Toda la atención de María estaba fijada en el Maestro más poderoso, claro, en el Maestro de maestros. Su mirada estaba en el Señor, porque ella sabía que no ha habido ni habrá hombre más bello, más grande que Él. Entonces María demostró la actitud de un verdadero creyente. En Lucas 6:47 Jesús definió al verdadero cristiano como aquel que oye mis palabras y las hace, en contraste con los que llaman Señor, Señor y no hacen lo que Él les dice. Fíjese pues, en la parábola del sembrador Jesús declaró que los que oyen su palabra y la guardan, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Mire pues, entonces no es solamente de escuchar, es de retener, es de guardar la palabra de Dios. La actitud de María estaba diciendo: aquí encuentro lo más importante para mi vida, aquí es donde quiero estar. ¿Pero para qué? ¿Para quedarse ahí? No, estaba escogiendo lo primero para luego salir y enfrentar las circunstancias que fueran, pero ella ya había hecho la tarea bien, que primero es lo primero. María entendió cuál es la máxima prioridad en la vida del creyente. Y nosotros, ¿cuál es nuestra prioridad? Ella escogió la mejor parte, ella entendió cuál es la prioridad. La pregunta para ustedes: ¿cuál es su prioridad? ¿Hacer dinero? ¿Cuál es su prioridad? Hoy le hago una pregunta, el Señor quiere que le haga una pregunta: ¿cuál es su prioridad? Analícelo usted ahí en su casita, en su corazón. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué hizo ahora al levantarse? Una media oracioncita. ¿Qué tal, Señor? Buenos días, gracias por este nuevo día, adiós, y a tomar café ya, rolos. Porque no estuvimos tomando en cuenta que lo primero es primero. María nos enseña la actitud de un verdadero creyente. Tenía muchas cosas que hacer. Levántese temprano. Hagamos que lo primero sea lo primero. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, ese día es fatal. Nos angustiamos y vivimos traqueándonos, tronándonos los dedos y diciendo: ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Si usted se levantara en el orden de prioridades que el Señor quiere que hoy aprendamos, no se va a estar tronando los dedos. Va a estar diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te va a estar diciendo: yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo pasé hablando con Él ahora en la mañana. Yo lo puse en primer lugar, y cuando Él está en primer lugar no hay pena para lo que venga. Pero yo le hago una pregunta: ¿cuál es su orden de prioridades? ¿Cuál es su prioridad? Marta estaba afanada. Oiga esa palabra. Dice en el versículo 40: pero Marta se preocupaba con muchos. Se preocupaba con todos los preparativos o los quehaceres, dice en otra versión. Y acercándose a Él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero Marta se preocupaba con todos los quehaceres o los preparativos. ¿Cómo está hoy en esta mañana usted? ¿Preocupado? ¿Por qué? Por los quehaceres, por los recibos, por lo que va a hacer, por lo que no ha hecho. ¿Qué es lo que hoy lo tiene preocupado? Marta estaba preocupada porque no entendió el orden de prioridades.
La preocupación más que todo viene a nuestras vidas cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, la preocupación no tiene lugar en nuestra vida. La ansiedad, la angustia, la zozobra, la desesperanza, la tristeza no tiene lugar cuando entendemos que Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Lamentablemente, hasta los verdaderos creyentes pueden desenfocarse de lo que realmente importa. Marta no dejó de ser creyente, era una creyente, le invitó al Señor, solo que estaba desenfocada. ¿Quiere salir de su problema? Ponga a Dios en primer lugar. No ponga los quehaceres en primer lugar. Porque uno cuando quiere salir de una situación dice, no, mañana voy a ir a hablar con fulano, sutano y mengano, voy a ir a decir esto, voy a decir lo otro, voy a hacer lo otro. Pero se le olvida qué es lo primero. Deberíamos de empezar mañana, me levanto temprano y voy a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mañana voy a hablar con el Señor. Y luego voy a hacer esto y lo otro. Él va a abrir las puertas. ¿Usted las quiere abrir? Con sus propias fuerzas y solo se va a cansar. Deje que Dios sea el primer lugar en su vida. Hasta los verdaderos creyentes nos podemos desenfocar y podemos estar desenfocados de una realidad, del punto verdadero, que es tomar a Dios, que es tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. El versículo dice que a diferencia de su hermana María, ella se preocupaba con muchos quehaceres, de modo que no escuchaba la enseñanza de Jesús. Por su preocupación no podía entender, no podía escuchar lo que Dios estaba diciendo, lo que Jesús estaba diciendo. Mi hermano, mi amigo, yo sé que usted ha pasado estas situaciones, pero muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios porque estamos escuchando más nuestros problemas. Nosotros no podemos escuchar la palabra de Dios en nuestra vida que está resonando porque las preocupaciones nos gritan más fuerte. ¿Verdad que muchas veces las preocupaciones nos dicen de esta no vas a salir? Porque estamos prestando más atención a las preocupaciones que al que está ahí, el que debería ser el primero en nuestras vidas. Quizá Marta y María sin él quizá tenían problemas, pero María entendió que es lo primero. La preocupación nos desenfoca de escuchar la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios es lo más importante para un creyente. Por eso Apocalipsis está lleno, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque lo importante para un creyente verdadero es saber escuchar a Dios. Mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. La palabra de Dios dice que no solo los que oyen, sino las que ponen por obra. Las que atesoran las palabras son los que realmente encuentran en Dios la seguridad. No es que lo digan, su actitud lo amerita, su actitud lo grita. La preocupación nos aleja de las respuestas de Dios. El verbo preocupaba literalmente significa arrastrado. ¿Verdad que las preocupaciones nos arrastran? Una correntada de agua nos arrastra. No podemos detenernos. Por eso le dice, estás preocupada por muchas cosas. ¿Y qué quiso decir Jesús? Te estás dejando arrastrar por todas las cosas, pero no estás poniendo en primer lugar lo que debe ser primero en tu vida. Entonces nosotros debemos entender estas cosas, porque muchos de nosotros tenemos situaciones las cuales queremos salir, pero no lo estamos haciendo en el orden que Dios quiere. Y el orden que Dios quiere es que entendamos que primero es lo primero, porque cuando nosotros no estamos a los pies del Señor, no podemos oír su dirección, no podemos oír por dónde ir. Estamos preocupados, estamos siendo arrastrados por los problemas. Y hoy tiene usted la oportunidad
de reaccionar y decir, no he puesto a Dios en primer, lo he dicho con mis labios, pero mi actitud siempre es buscar primeramente las salidas. Empiece por lo verdadero, y lo verdadero es buscar a Dios en primer lugar. Marta permitió ser arrastrada por sus muchos quehaceres. Preparar la comida, preparar el lugar para que Jesús y sus discípulos pudieran dormir, comer, etcétera, alejándose de su prioridad. Escuchar a Jesús y tener comunión con Él. ¿Acaso no era importante lo que iba a hacer? Sí, que comieran, el alojamiento bien ordenadito, está bien. Pero primero es lo primero. No estamos diciendo que no se fuera a tomar el tiempo para hacerles el lugar más agradable a ellos. No, se estaba diciendo que primero es lo primero. No es que dejemos de hacer una cosa por hacer otra. No, primero es lo primero. Ahora es importante decir que Marta era una verdadera creyente, porque eso no lo quita. Y amaba al Señor profundamente, solo que se desenfocó por las preocupaciones. Puede ser que su amor a Dios sea genuino, pero está despistado. Y usted sabe lo que significa estar despistado. Este sí es despistado. No vio la banqueta y le causó una caída, una vergüenza. Estaba distraído, se le cayó la comida. Usted sabe que cuando uno está desenfocado, cuando uno está desatinado de las cosas, uno comete grandes errores. En su corazón, Marta, aunque no puso en orden, era una verdadera creyente, solo que estaba desenfocada. En su corazón había respeto y amor hacia nuestro Señor, lo demostró, y deseaba darle la atención correcta y que Jesús se merecía. Pero se le había olvidado lo más importante, lo primero, que era estar a la par, que era estar ahí con el Maestro. Es que tengo un privilegio, es que me tengo aquí, es que tengo un día reocupado. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esto en la obra, tengo que ir a la iglesia, tengo que preparar la enseñanza, tengo que preparar la prédica, pero a Dios no lo ha atendido. No ha estado a los pies del Maestro. Cuando se invierte ese orden, puedes hacer de todo, pero no puedes estar haciendo nada. Por eso es que hay gente que tiene bastante actividad, pero no presencia de Dios, porque se le olvidó estas cosas, que primero es lo primero. ¿No se debe hacer lo demás? Sí, claro que sí, pero primero es lo primero. Lo más importante es estar a los pies del Señor. Eso es lo primero. No hay nada de malo con atender nuestros quehaceres diarios. Y siempre y cuando no descuidemos lo más importante. Lo más importante es nuestra comunión con Dios. Y hoy hay una gran preocupación en las iglesias, en todo lo que, cuando hablamos de iglesias a nivel mundial, que tenemos mucha actividad, pero muy poca presencia de Dios. Tenemos muchas actividades y hay bulla, hay estruendo, hay de todo, pero no hay presencia de Dios. No hay almas convirtiéndose, no hay almas quebrantadas, no hay personas siendo cambiadas, hay alboroto. Pero ¿sabe por qué? Porque tenemos mucha actividad, pero no hemos pasado a los pies del Maestro. Eso es para llamar nuestra atención, porque podemos estar haciendo alboroto, podemos hacer actividad tras actividad y creer que eso le agrada a Dios, y sí le agrada, pero primero es lo primero. Porque lo importante en nuestras actividades no es tanto la actividad, sino que Dios esté allí. Porque eso es como celebrar un cumpleaños y que el cumpleañero no esté ahí. El invitado especial no está ahí, pero es para él. Aquí hagamos alboroto, brinquemos, hagamos, comamos, y esto es para Dios. Pero él no está ahí, el invitado. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un cumpleaños o en una actividad donde no esté el invitado. Toda esa añoranza, todo es decir, aquí, bueno, es para
tal persona, pero lamentablemente no estuvo aquí. Casi así están nuestras reuniones ahora, porque no hemos entendido que lo primero es lo primero. ¿Y qué es? Buscar a Dios, estar a los pies del Maestro. El Señor corrige a Marta y le dice: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Oiga, pero solo una cosa es, ¿qué dice? Necesaria. Una cosa es importante. Corrige a Marta, porque es su amiga, la ama. Una cosa es necesaria, entiéndalo, necesario. ¿Y qué es lo que tiene que ser necesario en nuestras vidas? Por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Ay, todo lo demás sí se lo puede quitar, pero María ha escogido la buena parte, la parte buena, y la que no le será quitada. Porque Marta estaba haciendo cosas para Dios, pero María estaba con Dios. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que ya le habían quitado el gozo que estaba haciendo Marta para Jesús. La actitud que tenía, ya se la habían quitado, estaba molesta. En cambio María, aunque le estaban haciendo caras, estaba con el Maestro. Esa es la diferencia. Y no es que no se debe hacer lo demás, sí. Pero como dijo alguien, se debe hacer lo que hizo Marta con la actitud de María. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. El Señor corrige a Marta y le dice: una cosa es necesaria. Es como si dijera: lo más importante es que construyas una relación íntima conmigo. Mire, amado hermano, hermana, si nosotros no aprendemos estas cosas vitales en estos tiempos en donde el tiempo vuela como saber qué, en donde las preocupaciones están a flor de tierra, de piel, y estamos preocupados por un montón de situaciones y cosas en nuestra vida, en el corre de la vida. Si no entendemos que nuestra relación íntima con Dios debería de ser nuestra prioridad, nosotros estamos corriendo el riesgo de ser arrastrados por las preocupaciones. No dejarnos guiar por Dios, sino por las preocupaciones, arrastrados. Hermanos, somos tan propensos como Marta a afanarnos con las cosas de este mundo. ¿O no es así? O vamos a decir: qué bárbara esa Marta. Uy, esa Marta. Yo que el Señor está en nuestra casa, está ahí donde usted está, y no le damos el primer lugar. Estamos peor que Marta. Uno dice: qué bárbara, Marta lo invitó. Nosotros lo invitamos al Señor a nuestra vida. Entra en mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Mire todo lo que dijimos, y ahora ni siquiera le prestamos atención. Estamos preocupados, dejándonos arrastrar. ¿Qué va usted a solucionar? Dígame usted, ¿qué va a solucionar? Escoja la buena parte. ¿Y cuál es la buena parte? Una relación íntima con Dios. Somos débiles, igual que Marta, que fácilmente caemos en la trampa del afán en nuestra vida. La mucha actividad de este mundo se convierte en una trampa para nosotros cuando nos impide servir a Dios. Y eso es que nosotros debemos de aprender. Marta aprendió la lección. Sabía que las palabras de la reprensión que Jesús le estaba diciendo, que le había dicho con amor. Jesús amaba a Marta y a su hermana. Marta era una creyente verdadera. Así que no nos debe de sorprender que dos de las más maravillosas confesiones que hay en la palabra de Dios las dijo Marta. Porque era una verdadera creyente, amaba al Señor.
solo que su orden de prioridades la había cambiado. Ella dijo, por ejemplo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire qué precioso está en Juan 11 del 21 al 22. La otra fue: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Así que ella era una verdadera creyente, solo que estaba distraída. Yo sé, Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto, pero de todo modo yo sé que Dios te escucha a ti y que va a hacer lo que tú dices. Tremendas palabras. Y nosotros debemos de entender eso. ¿Será que, por decirle de esta manera, cuando le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás, le dice el Señor? Alguien puede decir: pero es que si Marta no se afana, María no hubiera comido. ¿Qué dice usted? Es que si Marta hubiera dicho: es que mire, yo soy Marta, y si yo no me preocupo de estas cosas, a las cosas no salen bien. ¿Qué dice usted? ¿Será que María no hubiera comido si Marta no se afana? Cuando uno decide atender a Dios, siempre el que escoge atender a Dios recibe la mejor parte. ¿Será que si Marta no trabaja, María no come? Yo creo que es al contrario. Si María no se sienta a los pies del Señor, no hay comida en su casa. Entonces tome en cuenta esto. Estamos cerrando ya el tema. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que debe de tomar el primer lugar? La atención, nuestra relación íntima con Dios. Nosotros debemos de declararle al afán que en nuestro primer lugar, que lo primero es nuestra relación con Dios. No es que no trabaje, es que primero es lo primero, y lo primero es buscar a Dios. ¿Se acuerda usted que cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando los niños están jugando en otra casa, cuando vamos a visitar a otras personas o en el parque, donde sea, los niños se distraen con los otros niños jugando lo que sea? Pero yo le hago una pregunta: cuando les agarra hambre, ¿será que siguen jugando? No. ¿A dónde van? Puede que los entretuvo ahí los juguetes y estar corriendo con los otros, pero cuando tienen hambre buscan a su papá o a su mamá. ¿Y eso qué representa? Que puedes estar distraído. Quizá el mundo te distrajo. Quizá las preocupaciones te tienen distraído. Pero cuando sientes hambre, cuando tienes necesidad, realmente el único que te puede satisfacer y que debes hacer es correr hacia tu Padre Celestial. Porque solo ahí vas a encontrar la seguridad, la respuesta que necesitas. Solo ahí vas a encontrar la respuesta. Y puede ser que te pase como los niños, que estás distraído jugando, corriendo y hablando. Pero cuando te agarre una verdadera necesidad, ¿a quién vas a buscar? A tu Padre. Querido hermano, cuando tienes hambre, vas a ir corriendo a tu Padre. Así es con un hijo de Dios. Puede que por un tiempo estés satisfecho y encuentre placer en este mundo, pero solo encuentra felicidad duradera y segura al ser abrazado en los brazos de su Creador. Por eso lo primero es lo primero, y lo primero es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Nuestra satisfacción y seguridad y la paz verdadera solo la encontramos en Dios, nunca en los placeres de este mundo. Cuando nosotros entendemos estas cosas, vamos a saber que Dios es nuestra única esperanza. Así que, mis amados hermanos, ponga sus prioridades en orden. Dios es primero, la familia es segundo y la iglesia es en tercer lugar.
trate de tener las menos deudas y preocupaciones posibles. No se afane con las cosas de este mundo. No se compare con nadie. Son 4 cositas que usted puede tomar en cuenta. Ponga sus prioridades en orden. Y el Dios es primero, la familia segundo, la iglesia tercero. Segundo, trate de tener las cosas, no se afane por las cosas de este mundo. Pídale a Dios. No está diciendo que no trabaje, no. El orden de prioridades, no se afane con las cosas de este mundo. No trate de tener tantas deudas, lo menos posible. Y no se compare con nadie, que cada uno tenemos lo que Dios quiere. Así que, mi hermano y amigo, concluyo con esto. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, ¿qué dice ahí? Mediten en oración y súplica de acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? Mi relación íntima con Dios. Antes de preocuparme, de estar afanoso, busque a Dios. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Yo le invito a que suelte en este día su carga y que ponga en primer lugar a Dios. Arrepiéntase de su camino, de su proceder, y ponga a Dios en primer lugar en su vida. Y verá cómo todo va a cambiar. Así que, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Es un gusto para nosotros pues poderle transmitir esta palabra, esperando en Dios que le pueda servir para su vida. Que Dios me los bendiga y será hasta el próximo viernes que estaremos aquí en su radio preferida, en su radio de bendición, Radio Glorificando. Que Dios me los bendiga de una manera muy, pero muy especial. Bendiciones.